Ainda diz que não dá. Agora acho que sim. Ok. Pronto. Bom dia, por aqui em Portugal, é tarde, é tarde. Obrigado pelo convite. Espero que estejam a conseguir ver o ecrã e a ouvir-me bem. Peço só assim a confirmação, porque não estou a ver ninguém com a imagem, portanto, se alguém puder dizer que está tudo ok, eu continuo. Conseguem ver? Vitória, podes confirmar se conseguem ver o ecrã e ouvir bem? Ok, já vi a mensagem. Pronto. Então, boa tarde. Vou tentar também falar devagar para ser mais fácil a tradução simultânea. Portanto, eu vou falar em português e os slides, a maioria até estão, na verdade, estão em inglês. Portanto, vamos tentar fazer isto aqui em 3 línguas, não é o A áudio. intentar hacerlo algo en 3 lenguas. No es un audio que pueda hacer en español, pero bueno, voy a hablar portugués y los slides están en inglés. Lo que les voy a contar en esta tarde es sobre pobreza energética, qué es lo que significa, qué es lo que está pasando en Europa en este contexto, en esta situación. Vamos a ver también el diagnóstico, indicadores, la materialización del problema y qué es lo que ha traído y qué es lo que han modificado los países europeos, que yo creo que hay, por lo menos en investigación, hay una ligación con América del Sur. Hay una buena conexión y actividades que pueden ser aplicadas a través de un aprendizaje importante para los países de América Latina. Como fue referido, soy invitado, un investigador del Centro de la UNEP, lo cual me ubico en Ciencias y Tecnología, Ambiente y Energía, y también soy parte de la coordinación. Energy Poverty Advisory Hub, portanto, diretamente para a Comissão Europeia, para a Direção-Geral de Energia. Eu gosto sempre de começar estas apresentações onde falo Quería sobre... comenzar hablando en esta presentación sobre la pobreza energética y la ligación que hay con los objetivos del 2030. Y a pesar de que podemos hacer una conexión con 5 o 6 de los objetivos, me gustan más estos 3 porque de alguna forma ven las causas, ven las consecuencias y las funciones. Si miramos el primero, que es de desarrollo sustentable, es uno de los más abarcativos porque el rendimiento de las familias está muy ligado al problema de la pobreza energética. Después el número 3 tiene que ver con el bienestar de las habitaciones y el confort térmico, la falta de acceso a los servicios de energía. Aparece como una de las causas de pobreza energética. Séptimo, con energía limpia y disponible con costos aceptables que hacen parte de las funciones de pobreza energética. Por lo que mirar entonces en lo que es la energía. E na promoção da eficiência energética, não só dos equipamentos, como também das habitações, com a parte passiva de isolamentos, da alteração de janelas e de toda essa melhoria nas habitações. Só para vos enquadrar também aqui o problema, é que porque é que isto é um problema realmente muito significativo, pobreza energética, e eu mais à frente já digo o que é que significa, mas achei importante trazer aqui a relevância, em especial no enquadramento de municípios, dos participantes desta sessão, a importância dos edifícios como um todo, quando olhamos para as alterações climáticas, quando olhamos para uma transição mais sustentável e quando olhamos para o conforto das pessoas e a maneira como as pessoas vivem nas habitações. E, portanto, o setor dos edifícios e da construção dos edifícios combinado representa cerca de 1/3 das emissões e do consumo de energia final. Mais ou menos. Energía final, más o menos. Entre 25 y 40%, dependiendo de los países, claro, pero a nivel global es 1/3 en términos de consumo de energía y cerca de un 40% de las emisiones directas e indirectas de CO2. Luego vemos el origen del problema. Después vemos lo que es la búsqueda de energía en los edificios.
tienen una expectativa. La Agencia Internacional de Energía, que ha hecho varios estudios, ha venido a demostrar que el crecimiento de la búsqueda de energía en las habitaciones, ¿por qué por un lado tenemos un aumento de las emisiones y de varios países que crean desarrollar en tener mucho más consumo y hacerse más distribuidores de energía para otros países, sobre todo en los de desarrollo? Luego tenemos en una forma general en el mundo lo que tiene que ver con los equipamientos, y esto estamos hablando de más familias con aire acondicionado, con máquinas para lavar la ropa, para lavar los platos, con varios equipamientos en general electrónicos en casa. Y después también, y esto es un factor tal vez más significativo, que tiene que ver con el aumento del área de los edificios. Por ello, a escala global, muchas energías del mundo vienen a construir cada vez más energías, y esto hay cada vez más construcciones en el mundo. También lo que indica la Agencia Internacional de Energía, hay una expectativa futura a través de lo que tiene que ver con lo que es la eficiencia energética, nuevas tecnologías, que se consigan reducir las emisiones en este sector. Por eso, a pesar de haber una búsqueda de energía y una demanda muy grande, también en retrospectiva podemos ver que hay una minoría tecnológica y comportamentales. Si las mejoramos, vamos a poder reducir las emisiones a través de lo que es la eficiencia energética y la contracción de combustibles. Es importante entonces tener idea que la eficiencia energética y todas las políticas orientadas a la misma son realmente un pilar muy importante en lo que es la transición para edificios más sustentables. Vemos que en un sector residencial de nuestras casas es muy importante para alcanzar estas metas globales de lo que tiene que ver con las emisiones de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y también los contaminantes atmosféricos. Por ello también es importante percibir que hay cuestiones significativas porque tratamos de muchas personas que están todas desparramadas en el mundo, no es que están en un solo sector. Y después tenemos que actualmente, de forma generalizada el mundo, hay muchas cuestiones o tasas de renovación de edificios muy bajas. Esto en Europa es muy notorio en lo que es la Unión de la Unión Energética Europea, que identificaba que era preciso duplicar las tasas de renovación en los edificios para conseguir alcanzar los objetivos propuestos en lo que es la reducción de emisiones y sobre todo en las habitaciones. Por eso que a nivel europeo puedo decir que 220 millones de edificios tienen que ser renovados energéticamente. Mientras tanto, esta situación mm, tiene que ver con muchas ventajas económicas, no solo ambientales, sociales, pero también económicas, que lo que le da un margen para una apuesta para renovar los edificios. Y esto indica que por cada euro invertido en lo que es la renovación de edificios, podemos crear un rol significativo de trabajo. Por eso, por cada emisión de euro invertido, buscamos que a escala local, de alguna forma, las energías renovables puedan producir y desarrollar alguna tecnología que sea en alguna otra parte del mundo, lo que no crea una dinámica positiva local, pero en la renovación de los edificios trae esta ventaja. En este encuadre surge también algo muy importante que tiene que ver con la pobreza energética. Y la pobreza energética es un fenómeno complejo y que no ha tenido una resolución fácil y expectativas continuas. Y esto lo que tiene que ver, si miramos de algún componente que tiene que ver con el calentamiento, nuestras casas y el confort térmico, es decir, nuestras casas. También hay otros tipos de energía, lo que tiene que ver con las capacidades de calentar los alimentos, de calentar el agua para el baño, y esta dimensión variada de uso en las habitaciones. Y después también afecta de forma más significativa a los consumidores más vulnerables, como los niños, los ancianos, personas con problemas o con deficiencias, los migrantes, o sea, la parte de la población que estamos por diferentes razones, digamos que es la más vulnerable. Claro que siendo una situación que afecta, digamos, acaba siendo un problema que tiene una dinámica social muy importante, tiene factores ambientales, tiene factores económicos con un gran impacto en la salud. Y después también está muy relacionado como un componente de composición social. Pero las personas más vulnerables
con problemas de pobreza energética generalmente tienen también otros factores de exclusión, por lo que también es preciso ver también esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que identificamos como 4 principales cuestiones y desafíos? Pobreza energética, e é isso que nós temos vindo a tentar colmatar através de vários projetos e de várias ligações a políticas, não só nacionais, como a nível internacional, no Energy Poverty Advisory Hub. Portanto, é um problema da definição. Durante muitos anos, os países europeus discutiam muito a questão da definição. Na minha opinião, não é assim tão importante ter uma definição, por exemplo, harmonizada para a Europa toda, mas é importante que os países olhem para este problema e tentem definir o conceito de pobreza energética, integrando as suas causas e percebendo como é que no seu país isso pode ser, na verdade, bem identificado e depois permita olharmos para o futuro e para uma adoção de medidas. Nessa linha surge depois talvez o principal problema, o desafio, não é bem um problema, é mais um desafio, que é a parte da medição. E na parte da medição temos exatamente quais é que são Exactamente cuáles son los indicadores que pueden ser usados más globalizantes para identificar el problema. O sea, cuantificar un país o municipios o lo que son una casa, si está o no en pobreza energética, y después cómo es que podemos identificar las casas que pueden ser ayudadas, porque no es solo mirar una dinámica de un país o una ciudad que está peor o mejor que otra, sino también es cómo es que podemos mirar para el problema y usar indicadores que permitan identificar familias que puedan ser ayudadas con políticas y medidas futuras. Después otra parte del desafío, pero este es un componente tal vez un poco más político, es lo que es la definición que yo diría que tiene que ver con la medición técnica con un superior. Es decir, que es una cuestión de acceso a datos, a niveles, definir los bioindicadores. En cuanto a los otros 3, de alguna forma están más en lo que es un componente político y también de las reglamentaciones y de las medidas, pero en este caso estamos hablando más de técnico. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de reducción de pobreza energética a corto, mediano y largo plazo, son todas estas mediciones a largo plazo, económicas, sociales y políticas, en una ciudad o en un país. Y después tenemos que pensar en desarrollar no solo los objetivos de cambio, sino también desarrollar un plan de monitoreo regular que permita de alguna forma percibir si estamos o no llevando con estas políticas o estas medidas, se están cumpliendo con los objetivos que fueron trazados antes. Y después otro componente o un desafío global, porque todavía es una área que está en desarrollo, no está todavía muy claro cuáles son las políticas y después que puedan ser más dadas de forma impactante. Y por ello es preciso tener estas políticas siempre pensando en cuál es el potencial objetivo, haciendo un análisis antes de la política ser desarrollada, antes de que los fines sean dados, cuáles son los plazos de esta política. Mirando un poco cómo conseguimos ver la pobreza energética, cómo fue desarrollada en Europa, y después vamos a ver que está ligada también en el sur, es que sí, pueden ir interrumpiéndome si tienen dudas y de hecho prefiero que me hagan preguntas antes y me vayan interrumpiendo. Si hay alguna pregunta, por favor. Ok, então vou continuar. Mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão, paramos e discutimos Pero aqui si algo. alguien tuviera alguna duda, por favor, paramos y discutimos algún punto que no se entienda. En términos europeos, ¿cómo es que surge el concepto de pobreza energética y cómo es que viene a desarrollarse? Acerca de aproximadamente 30 años en el Reino Unido comenzó a ser desarrollado este concepto, comenzó a ser hecha una investigación y diseños de política para que podamos mirar de alguna manera la pobreza energética. Hacemos una ligación con la palabra inglesa que en el Reino Unido que usaron y todavía usan, es fuel poverty, es decir, pobreza del combustible, podríamos traducir, que
En español también funciona de esta manera. Por lo tanto, a nivel europeo, pobreza energética en este componente empezó a ser conocida inicialmente en la Unión Europea en los primeros años del 2000, aunque fue en el 2009 que surgió el primer conocimiento de lo que es el concepto del consumidor vulnerable. O sea, no era tanto pobreza energética, pero sí comenzó a aparecer un concepto de consumidor vulnerable y medidas para su protección en el área de energía. Luego, en la década del 2010-2020, en esta última década, comenzaron realmente aquí los múltiples estudios, principalmente europeos, e informes financiados por la Comisión Europea o por el Parlamento, donde varios proyectos comenzaron a mirar sobre la pobreza energética en sus varias dimensiones e intentando también percibir cuáles eran las medidas más adecuadas. En este componente surge lo que es el Observatorio Europeo de Pobreza Energética, que se llamaba de Air Poverty, que tiene que ver con EU Energy Poverty Observatory, que miraba un poco lo que es la pobreza energética, cuáles eran los indicadores, siempre pensando en los países europeos y caracterizándolos en las dimensiones de pobreza energética. En 2018-2019 comenzó a ser realmente a surgir y como un objetivo político global que identificaba que los Estados miembros, tanto los países europeos de la Unión Europea, tenían que en sus planes nacionales de energía y clima mirar e intentar crear alguna definición, identificar indicadores globales para comenzar a caracterizar y a monitorizar lo que es la pobreza energética. A finales de 2020 surge una de las recomendaciones de la Comisión Europea que empieza a desafiar a los Estados miembros para encuadrar todavía más, de forma más instructiva, lo que es la importancia de cada país, eh, que es importante que puedan mitigar el problema de la pobreza energética. A comienzos del año pasado, en lo que es la secuencia de lo que es el Energy Poverty Observatory, lo digo en inglés porque es más fácil para que puedan encontrar información sobre eso, fue la comisión WebOff que quiso que de alguna manera un nuevo manual y un nuevo grupo de equipo pudiera apoyar a nivel europeo, pasando desde los países hacia los municipios y localidades. Yo creo que entonces acá hay una conexión muy importante que ustedes están aquí, porque fue creado el web, que yo soy parte de la coordinación y soy responsable de la parte más científica de la identificación de indicadores y el apoyo a todo lo que es esta dimensión más local en términos de datos y de reportes. Bueno, llegando entonces a lo que es, para que no sabe qué es pobreza energética y cómo referentes no hay una definición global de pobreza energética en Europa que sea como considerada por todos los países, pero una de las descripciones que es acepta de forma generalizada es generar el suficiente encuadre y los principales problemas de pobreza energética, que es cuando los individuos o las habitaciones no consiguen de forma adecuada calentar o tener algún otro tipo de servicio de energía con costos que sean mínimos. Y esta situación es causada especialmente por tres factores: bajos rendimientos, los precios de energía elevados y los equipamientos y habitaciones que no son eficientes. Por eso esos son los tres, creo yo que los tres fuerzas motrices del problema que después hacen que las personas no consigan calentarse no solo la habitación, sino yo mismo, no consigan tener otros servicios de energía en las casas. Cuando vemos también esta cuestión en Europa, vemos, y es importante, que pobreza energética y aún la palabra energy poverty, mirándolo a escala global, puede tener un significado diferente. Por eso lo que yo vengo a hablar hoy es como muy de pobreza energética cuando las personas ya tienen acceso a energía, pero que después no tienen acceso adecuado. O sea, no es lo mismo que pasa, por ejemplo, en África o a veces en algunos países del sudeste asiático, donde
otras personas no tienen directamente acceso a la energía. Entonces estamos hablando de otro concepto. Lo que yo estoy hablando acá tiene que ver más con el confort térmico, con los que las personas puedan tener energía en casa, pero que después, por debido a los costos o que no tengan suficientes tecnologías, no lo puedan desarrollar. En esta perspectiva, en la Unión Europea podemos decir que 34 y 125 millones de europeos tienen alguna forma o experimentando alguna forma de pobreza energética. ¿Y por qué este número es tan diversificado? Si de 34 a 125 millones, ¿cuáles son las mayores diferencias? Este déficit tiene que ver con cómo tenemos muchas dimensiones, no podemos mirar o buscar solo un indicador o una meta del problema. Por ejemplo, los 34 millones de europeos vienen de familias que reportan que no tienen capacidades de calentar la casa. Por lo tanto, teníamos 34 millones de europeos en ese indicador. Mientras que si los 125 millones devienen de personas que dicen que no consiguen calentar su casa. O sea, que no es lo mismo, digamos, pues son dos dimensiones de pobreza energética. Tiene que ver una con un contexto de condiciones climáticas, que justamente el presupuesto es mucho más significativo para las personas. No sé si habían visto esta información, pero en Europa, especialmente Portugal, España, Francia, Italia, tienen o han tenido esta última semana, han sufrido mucho con el calor. En España, por ejemplo, están con 38, 39, 40 grados. Y todavía no llegamos al verano en Europa. Por lo tanto, solo para que vean, esta cuestión no puede ser vista solo como un indicador o una métrica, sino que estaríamos escondiendo el problema de base que es tan significativo. Estas personas pueden estar sufriendo alguno de estos componentes o no consiguen calentar o tienen atrasos en lo que son los pagos de energía o tienen costos muy elevados de energía que hacen que los rendimientos no sean suficientes, viven en casas con problemas de humedad o filtración o algún otro, que ese es un problema también muy significativo, sobre todo en la salud. Y a nivel europeo, lo que son las políticas a escalas globales en general, que justamente debido al confinamiento que tuvimos por el COVID-19, las personas cada vez estuvieron trabajando más en casa, en un contexto europeo que además hoy tenemos la invasión de Rusia a Ucrania como de los componentes de aumento del precio de energía, con lo cual estos últimos 2 años han agravado la situación europea, pero también en otros contextos, también para pobreza energética. Quiero dejarlo muy claro que hay que mirar pobreza energética en cada uno de los países, sus causas y las causas en los municipios. Dado que esta indicación tenemos aquí para mostrar también, si miramos a Europa y lo que tiene que ver con un ProMundi, que se hacen también desarrollos y estudios para América del Sur y Asia que intentan por ahí comparar países para traer algunos indicadores nuevos, y este es un ejemplo, eh, que combinó 4 indicadores. Por tanto, lo que tiene que ver con la energía, el desconfort con en el invierno, en el verano. ¿Se te cortó, no? Sí, ¿podrían cerrar el micrófono, Marcela? Ahí está. Que combinó de alguna forma estos indicadores que hicieron algunos manuales para Europa. Como pueden ver, por ejemplo, Portugal, que está aquí a la izquierda en rojo, compara mucho o se compara mucho con los países del este europeo, con Bulgaria, con Grecia, con Eslovenia. O sea que tenemos una gran división y los países del norte y del centro de Europa tienen menos problemas, en verdad acaban siendo más ricos y por lo tanto tienen menos problemas en esta cuestión. Y como estaba por decir, cuando miren para los trabajos hacia el futuro y miren para la pobreza energética, este es un enfoque importante que les quería dejar hoy también, es esta idea de que si tenemos un solo indicador o un país que tenga, por ejemplo, indicadores muy mal, el caso portugués, por ejemplo, es un buen ejemplo,
Portugal es uno de los peores países, o por lo menos en donde la mayor cantidad de personas demuestra que tiene desconfort. Por lo tanto, si miramos uno de los otros indicadores, Portugal acaba no siendo tan, y de hecho es uno de los menos vulnerables de Europa. Entonces esto significa que de alguna forma hay que ilustrar indicadores variados, porque si no quedamos con una sola interpretación y esto también depende del contexto. Probablemente hay una ligación importante de lo que es Portugal, España y podemos decir de los mediterráneos junto con los países de América del Sur. Aquí en Portugal usamos mucha biomasa que, que tal vez no está complementado o contemplado en los contextos de energía. Portugal tiene muchos estudios donde las personas evitan consumir energía para no tener facturas muy altas y eso por ese motivo no consiguen pagarlo, entonces por lo menos pasan calor en el verano, entonces es un factor es uno de los factores para no pagar energía o facturas de energía muy altas. Y esto es algo de los que tenemos que poner en un contexto y mirar entonces otras dimensiones del problema para conseguir percibir bien lo que es la pobreza energética en determinado municipio o en determinado país. También es importante, no es fácil elegir los indicadores para medir lo que es pobreza energética, porque a pesar de haber varios que pueden ser utilizados, no hay, a escala global y aún a escala europea, no hay estudios que sean hechos para mirar solo ese problema. Hay algunas estadísticas europeas que intentan ver cómo es que está el uso de energía en casa, cómo están las condiciones, pero la realidad es que la utilización para la pobreza energética y su ubicación puede ser más difícil. Así entonces, en forma general, podríamos decir que los indicadores que existen son para monitorizar la pobreza energética, que claramente están asociados a cómo es que las personas están confortables o no y cómo es que se calientan sus casas en el verano y en el invierno. Después, una ligación muy importante en estas dos es la cualidad de los edificios, si son eficientes, qué tipo de tecnologías tienen, qué equipos de climatización están usando. Luego podemos ver lo que es el consumo de energía y los precios de la energía para pensar otras de las dimensiones. Y después lo que es asociado mucho a una de las causas grandes, que es la pobreza y el rendimiento de las personas disponibles, y las consecuencias asociadas a la salud. Por lo tanto, si miramos un poco a lo que es el clima en un municipio, o mirando lo que son las vertientes del verano y el invierno, percibiendo cuáles son los equipamientos utilizados, cuáles son las vulnerabilidades de las personas, si tienen o no dificultad para pagar los niveles de energía que consumen, son todas áreas muy importantes para cuando hablamos de pobreza energética. Yo voy a pasar a dar un ejemplo y voy a mostrarles un ejemplo de la situación portuguesa, que creo que no es solo porque es un país que conozco mejor, claro, sino porque creo que hay una ligación como nosotros conseguimos la energía de la situación, como no sé, por ejemplo, específicamente con Argentina, pero claramente con algunos de los países de América del Sur. Es que lo vengo viendo hace varios años. Por lo tanto, entonces, Portugal está localizado en el sur de Europa, es uno de los países que más identificado está como el que más impacto tiene sobre las cuestiones climáticas. Tiene que ver mucho con las horas de sol que tenemos para las cuestiones fotovoltaicas en las habitaciones, que puede haber o que pueda tener una relevancia con el consumo en las casas. Luego los costos de energía, que son bastante renovados y que hacen renovaciones. Tenemos edificios bastante ineficientes porque se usan equipamientos para calentar o para la climatización pequeños y equipamientos eléctricos que no son eficientes. Por lo tanto, no tienen una división. No es como en otros países europeos, en el centro y el norte europeo. Portugal no tenemos. Entonces acá podemos ligarlo mucho con América del Sur.
Vamos a identificar entonces problemas de pobreza energética con confort térmico significativo. Entonces, cuando miramos para lo que es la sustentabilidad y mirando para el futuro y todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales y un sistema energético de cómo nosotros conseguimos la energía, creo que a nivel local como nacional, en algunas situaciones es preciso percibir que familias más vulnerables probablemente precisen de utilizar más energía. De alguna forma van a tener que necesitar utilizar más energética. Mientras que, por otro lado, a escala global y después en cada país, es preciso cumplir con las metas de reducción de consumo de energía, pero a través de mayor eficiencia energética. Por lo tanto, no es solo reducir el consumo de energía y dejarlos desconfortables o inconfortables en casa o no utilizar la energía para determinados objetivos, pero sí mejorar claramente la eficiencia energética y lo que es preciso aumentar el consumo de energía de una forma más sustentable. A través de energías renovables, es preciso esta doble ligación y no pensar que tenemos solamente de una forma general reducir el consumo. Bueno, aquí solo quería mostrarles, algunos, ustedes pueden ver esta comparación con sus respectivos municipios. En Portugal las habitaciones utilizan electricidad casi un 46% y después un tercio es gas. O sea, el gas natural en las redes o en garrafas. Y después tenemos todavía un 20% usado con biomasa en estufas, por lo tanto todavía es un peso bastante significativo, que es una dimensión que creo que también en América del Sur se utiliza. Podemos decirles que en Portugal no está, no tiene tan mal lo que es el condicionamiento de los edificios a través de lo que son los certificados emitidos por clases energéticas. En Portugal tenemos 1.5 millones de certificados energéticos, mientras que lo que podemos permitir en la mayoría de las habitaciones de Portugal, cerca del 70% de las habitaciones certificadas no son eficientes. Un edificio nuevo que es construido con alta renovación tiene que estar en lo que es la clase B-, que es la regla, y como pueden ver, casi un 70% de los edificios certificados están por debajo de eso. Es decir, que tener 1.5 millones certificados, pero tenemos casi 3.6 millones de habitaciones, o sea que donde las personas viven todos los días, y cerca de 5 millones de edificios, por lo que todavía no tenemos todas las habitaciones certificadas energéticamente, y creo que esto, mirando a todos los edificios en su conjunto, podría ser mucho peor de lo que es el 70% que tenemos cientificados aquí. Lógicamente tenemos más del 70% que no tienen condiciones confortables. Aquí podemos darle un ejemplo de indicadores y lo que es la ligación con usted, con las propias ciudades. Puede ser que no sea tan fácil, porque puede que estos indicadores no existan en la identificación, pero pueden tenerlo, a ver si pueden investigar y pueden buscar esta información para cada uno de ustedes. Uno de los principales es que las personas que no tengan capacidad para calentar su casa en invierno, en Portugal es el cuarto país dentro de la Unión Europea que tiene más población con este problema. Por lo tanto, tenemos un 17.5 europeos y la media es de 7. Este indicador fue un poco problemático porque lo que es la altura, incapacidad sobre las personas confortables en verano, es decir, como atracciones climáticas, con eventos extremos y con lo que es el calor que estemos asistiendo más frecuentemente, esta situación agrava la vulnerabilidad de las personas. Por lo tanto, Portugal era uno de los que más personas vulnerables después de Bulgaria. Esta estadística también es bastante significativa, que tiene que ver con el número de personas que viven en habitaciones sin condiciones o con problemas de humedad, de filtración, de problemas de estructuras de ventanas o de los pisos. Por lo tanto, Portugal era el segundo país con 25%, es decir, que vivían en casas con este tipo de problemas constructivas graves.
Después tenemos este indicador, el Gini, que muestra la desigualdad de rendimientos entre países, y Portugal también está por encima de la media europea. Y en el último semestre del año pasado mostraba que la electricidad y el gas, cuando miramos para lo que es para los rendimientos de las familias, para que utilicen este tipo de energía, Portugal está 12 de 42%, es decir, encima de la media europea. Todo esto combinado con lo que ya dije, el 70% de las casas con mala eficiencia energética, como pueden ver, tenemos una situación bastante grave, porque combina efectivamente todos los factores problemáticos para el problema. Siendo así, en la misma ligación que mostré para Europa, donde había 35 millones, 125 millones, en Portugal podemos tener cerca de 500.000 personas, solo mirando el indicador del pago de las cuentas, como dije, escondiendo mucha información importante, o podemos tener casi 4 millones de habitantes. A decir como referencia que Portugal somos 10 millones de personas, por lo tanto, si tenemos casi 4 millones desconfortables en el verano, es realmente un número muy elevado. Después, en términos de políticas y de medidas, lo que en Portugal viene a desarrollar es que viene muy alineado con lo que muchos países han comenzado a hacer, y tal vez en algunos podrían replicarlos en algunos municipios de ustedes. El año pasado el gobierno nacional comenzó a desarrollar y se apoya el desarrollo de una estrategia que combata la pobreza energética. Por lo tanto, este encuadre a nivel europeo en la Comisión Europea fue dando esta indicación a todos los países que es preciso desarrollar estrategias y mirando para el problema. Los países europeos también tienen que tener estrategias a largo plazo, renovación de los edificios, y tiene que ver con la renovación de los edificios en pobreza energética. Después tenemos una medida interesante que apoya a las personas más vulnerables, y de hecho 20% de las habitaciones en Portugal reciben un porcentaje de tarifa social que sirve para pagar las cuentas, y tiene que ver con que tal vez no sea lo suficiente, pero bueno, ayuda a que no tengan un atraso en un pagamento de las cuentas y que tengan un nivel más confortable en otras cosas y puedan pagar las facturas de energía. Después, más recientemente fue lanzado hace casi 9 meses 2 programas muy significativos en términos de financiamiento y apoyo a la población. El de los edificios más sustentables, donde recibimos 105.000 candidaturas, donde las personas son apoyadas en el 85% de su inversión, en lo que es la alteración y el cambio de ventanas, fotovoltaicos, ventanas, paredes, equipamientos más eficientes, con climatización, por lo tanto lo que son las bombas de calor. Y después lo que es el Valle Eficiencia, tiene que ver más orientado a lo que son las personas con pobreza energética, y con el voucher no tienen que invertir dinero, sino que al contrario del otro programa, reciben 1.600 euros para, para ir a una empresa y entrego el vale. La empresa hace una obra, hace una inversión y después le pide al gobierno el dinero. O sea que no son las personas que no es que tienen dinero para invertir, que tienen que anticipar el dinero, eso es lo que es bueno. Después tenemos muchos proyectos, por ejemplos nacionales e internacionales, que empiezan a mirar a lo que es la pobreza energética y apoyar lo que es a escala municipal, de los barrios, para mejorar la cuestión de la pobreza energética. Y era eso, le quería dar una idea. A lo largo con mi equipo hemos desarrollado desde el 2016 lo que es el índice de vulnerabilidad de pobreza energética, que nos permite comparar las que son las regiones del país y ver cuáles son las más vulnerables. Hay otros estudios parecidos que también hay para otros países, que también para América del Sur. Y contaron que pueden percibirse de alguna forma para que ustedes puedan identificar y que puedan replicar. ¿Qué empezamos a pensar cuando desarrollamos este índice? Era
percibir en qué edificios vivían las personas, cuáles eran las necesidades energéticas, cuáles eran los consumos de energía para calentamiento, cuáles eran los contextos socioeconómicos, si eran más ancianos, si eran niños, familias con niños, el rendimiento, el nivel de escolaridad. Todo esto era muy relevante para cuando comenzamos a pensar sobre este tema. ¿Qué es lo que era claro? No es consensual, no hay un padrón todavía, no solo en términos académicos, sino también en términos de política, cuáles son las metas y los indicadores, no solo la falta de información de diferentes contextos, sino cuáles son las intenciones de diagnosticar y monitorizar la pobreza energética. Por eso desarrollamos este índice compuesto que nos permite calcular y mapear la pobreza energética de diferentes regiones del país, identificando lo que sería el hotspot for action, cuáles son las cuestiones más importantes y urgentes para actuar a la escala de un país o dentro de una ciudad. Por lo tanto, combinamos indicadores socioeconómicos de la población con características de los edificios y de manera en cómo las personas consumen la energía. De esta forma, lo que conseguimos fue que desarrollamos un método único para una herramienta que nos permite calcular el consumo y combinar con indicadores socioeconómicos, una alta resolución espacial, o sea que pudimos caracterizar todo el país en las 3.092 regiones del país. Las regiones son más pequeñas que los municipios. Para que tengan una idea y piensen en comparación, Portugal tiene cerca de 340 municipios y dentro de esos municipios tiene estas 3.092 regiones más pequeñas. Pueden ser también comparadas con las más regiones importantes y que podamos resolver lo que es la pobreza energética y el falta de confort térmico en las casas. Tenemos esta publicación que es accesible y está abierta y pueden mirarla si quieren. Después Victoria les va a pasar el PowerPoint y donde van a tener todas las referencias, donde muestra cómo es que desarrollamos este índice. Y para mí este índice, que podamos mirar las diferentes regiones a escala de un país, pero también para determinar un municipio, que es el área de la Gran Lisboa, que es la capital, y dentro de cada municipio, después mirar para lo que son las causas, lo que son las civil parish level, o sea, cuáles son las zonas más relevantes. Y también nos pueden ver cuáles son las regiones peores en invierno, pero también cuáles son las más vulnerables en verano. En esta secuencia, y podemos darle idea también de que es pensamientos futuros para proyectos, con todo este mapeamiento en 4 años, lo que logramos identificar son zonas que eran interesantes estudiar más específicamente y donde fuimos a entrevistar familias. Por ejemplo, por eso elegimos 10 regiones de Portugal, que está también en este estudio, y fuimos a hacer 10 entrevistas. Y fuimos a hacer 10 entrevistas, quedamos con 6, donde fuimos a percibir y mirar mejor las experiencias en las casas. Como pueden ver, estas son algunas fotografías que nosotros sacamos. Y aquí tenemos situaciones más problemáticas que se pueden ver. El tejado, cómo las personas calientan la casa, los cables, la humedad, los colores. Dizer também que quando nós perguntámos as percepções que as pessoas tinham, se estavam confortáveis ou desconfortáveis em casa, a maioria identificava que havia muita gente com muito frio e muito La mayoría calor. podía identificar mucho frío, mucho calor, y podían ver que la mayoría de las personas decía que estaba desconfortable tanto en el verano como en el invierno. En la lógica de lo que es la capacitación, nosotros tenemos lo que es el
el programa o el proyecto de Energía para Todos, también desarrollamos una unidad práctica de medidas para apoyar lo que es la eficiencia energética con cuestiones de mejoría para ayudar a las personas. E intentamos no solo ver un diagnóstico y un mapeamiento, sino que hablamos con las personas y vimos cuáles eran las vulnerabilidades y las dificultades. Y después también intentamos buscar alguna forma de soluciones y dar algunas cuestiones para mejorar las casas. Después podemos mostrarles lo que es lo que quería hacer era tratar de dejarle algunas ideas que venimos haciendo desde algunos de los años para que ustedes también puedan llevar adelante en cosas parecidas y también podamos darnos ideas mutuamente. Con nuestro índice regional también miramos las cuestiones climáticas y percibimos el impacto que esto tiene en el calentamiento de las casas. Después, la verdad, 2 estudios ya de este año. Miramos lo que es el impacto de las mejorías individuales. Usamos la herramienta que nos permite calcular lo que es el calentamiento, el impacto de la pobreza energética, y fuimos a ver las soluciones de renovación, es decir, cuáles son las mejores soluciones, los costos que esto tenía, los tejados, las paredes, las ventanas. Identificamos los costos que sería para Portugal para renovar lo que es el país en términos de los techos de las habitaciones. Miramos también la climatización y cuál es el impacto que crea la inversión y los equipamientos más eficientes que puedan sustituir lo que son las calderas de gasoil o que sean eléctricas poco eficientes o las estufas por bombas de calor, que eso genera más pobreza energética en el país. Después hemos visto también lo que son las escalas de los barrios y las indicaciones que aquí figura entre vimos todavía más lo que es próximo a las personas, sobre todo las casas, y vemos casi 100 secciones estadísticas que vemos en donde las personas son más vulnerables. Esto fue en un barrio en Lisboa, que también está esta publicación de acceso abierto. Después, y a pesar de trabajar con una universidad, siempre creí que era importante, claro, darle un apoyo al diagnóstico, que como acabé de mostrar, los problemas ligados a lo que son las cuestiones climáticas, pero también queríamos ayudar a las personas. Ayudar no solo a los municipios, sino también a los ciudadanos que puedan percibir y cómo pueden mejorar su propia situación. De esta forma, desarrollamos una plataforma que también sugiero que después puedan ver, lo que es el menú renovacionverde.pt, donde tenemos una plataforma online donde identificamos varias medidas y varias soluciones que las personas pueden implementar. Aquí usamos el ejemplo de una casa, por ejemplo, en 3D en Lisboa. La utilizamos como ejemplo, donde podemos clicar y percibir las soluciones para las paredes, para las ventanas, para los tejados, cuáles son los reglamentos que existen en Portugal para que esto se desarrolle y hacer una ligación con lo que es el financiamiento. Desarrollamos esta plataforma online que nos puede dar la información de forma más accesible a quien tenga capacidad de accesar a Internet y computadoras. Pero también percibimos que claramente hay gente que no llega. No queremos llegar a personas más vulnerables, ser más próximos, sobre todo a los más de edad avanzada. Entonces, ¿cómo es que podemos ser ayudados a estas personas? Comenzamos entonces a desarrollar un proyecto que está en vigor. Comenzamos a final de 2021 y que está y por ser implementado ahora. Es un proyecto piloto donde pretendemos ayudar a las familias más vulnerables. ¿Cómo? Y acá también está el sitio para ustedes vean. Era un contentor marítimo que fue renovado y que está en la calle. En este momento ya va en el segundo sitio.
que es en el interior del país, donde las personas pueden ser ayudadas y tal vez ustedes pueden ver aquí lo que es aumentar el confort térmico en la casa y reducir lo que son los gastos con la electricidad y con gas. Colocar esos mensajes dentro de lo que es la parte exterior del tráiler, es gratis y hacemos 3 cosas. Las personas entran siendo gratis, podemos ayudarlas a elegir y buscar cuál es su tarifa de energía, o sea, buscar el comercializador para otro que sea más favorable y con precios más bajos. Esa es una opción. La otra opción es ayudar a las personas que a veces es difícil colocarle algo o someterlas a algunas medidas en su casa, sobre todo en los edificios más sustentables, los ayudamos a candidatarse en esto. Y por último, visitamos las casas para dar recomendaciones. Esto es uno de los 3 componentes, son las ayudas que nosotros damos. Después podemos ver cómo es que pobreza energética puede ser ligada a lo que es escala nacional y local. Integramos nuestro trabajo en diferentes componentes. Vemos y ayudamos a desarrollar la parte de los edificios y de la vulnerabilidad de las cuestiones climáticas, y esto se liga mucho con lo que ustedes hacen dentro de lo que es la red, en estrategia de adaptación climática. En este caso está para 2 regiones. Ya actualmente trabajamos con 3 regiones. Después, en Lisboa, en la capital, desarrollamos lo que es el mapeamiento de pobreza energética y un capítulo donde fue colocado la de Lisboa y, portanto, dar este apoyo tanto lo que es la política local. También nuestra herramienta de cálculo de cuantificación de las medidas de energía, de calentamiento, de pobreza energética, también fue usada en un trabajo que desarrollamos para el gobierno de neutralidad carbónica para Portugal para el 2050, donde, por ejemplo, está claramente identificado en esta infográfica el papel de las medidas de aislamiento, la mejora del confort térmico y de las personas que tengan que conseguir más energía para salir de la pobreza energética. No solo aquí en infográficos sectoriales, en edificios, sino también en lo que es en la infografía final que hicimos para que combinen todos los sectores, desde producción de la electricidad, los bosques y la alimentación, pero también estaba identificada los edificios como una renovación de las habitaciones y la mejoría de la eficiencia de los equipos. Como función es muy importante para la neutralidad carbónica portuguesa. Después, solo dar alguna nota más y después termino con 2 ideas. Hablar sobre el Energy Poverty Advisor Hub, que yo soy parte de la coordinación y a pesar de que es un trabajo grande a nivel europeo, tiene una ligación, yo creo, muy grande con la red de ustedes, porque nuestra tarea es traer pobreza energética y ayudar a escala municipal, ver y percibir mejor cuál es la situación de pobreza energética, diagnóstica y monitorización. Probablemente hay mucho aprendizaje que pueden ver de lo que nosotros ya estamos haciendo en este último año y medio para apoyar a los municipios europeos, que puede también ser muy interesante para que ustedes puedan usar a escala argentina. Por lo tanto, darles aquí información que tenemos 4 actividades principales, una asociada a lo que es la identificación local, municipal o regional de de las mejores prácticas de combate a la pobreza energética, es decir, qué proyectos pueden ser hechos y qué otros pueden ser interesantes. Después, muy significativo, que creo que es la ligación más directa con ustedes, para que después ustedes puedan investigar lo que es el apoyo técnico. Nosotros ya estamos en una fase de apoyo técnico especializado a municipios que pidieron ayuda. Y después una parte de promoción, de capacitación, una escala más alejada de lo que es pobreza energética. Decirles entonces qué es lo que nosotros tenemos puede ser útil para que puedan investigar.
El sitio es energypoverty.eu y hemos hecho un relatorio, un informe donde elegimos 24 casos inspiradores a nivel europeo de proyectos que están mirando a la pobreza energética de diferentes formas y cuáles son las acciones locales. Está disponible en castellano, en portugués, creo que está disponible en 24 lenguas oficiales de Europa. Luego tenemos un atlas y la idea era traer un atlas global que conozca proyectos que combatan a la pobreza energética de las ciudades y los municipios. Ustedes, sus propios proyectos, pueden colocarlos en este atlas. Eh, Después pueden contactarnos y yo los ayudo, pero creo que es interesante para poder colocar también otros proyectos en este atlas a nivel mundial. Así que está disponible para que puedan acceder. Hoy tiene 250, 220 proyectos. Claro que a nivel europeo, pero ya tenemos algunos de América del Sur, en Australia, Nueva Zelanda y algunos en Estados Unidos también. Les pido también que si creen que van a comenzar algún proyecto, pueden colocarlo por aquí, para ayudar también a lo que es el conocimiento más profundo sobre el tema. Y después hemos desarrollado lo que es un curso introductorio para capacitar a municipios y ese es nuestro objetivo, un curso de 1 hora en este momento, pero la idea es comenzar a desarrollar uno de 15 horas y uno de más de 20 horas. Es gratis, online, pueden acceder cuando quieran y por lo tanto los invito también, porque están en varias lenguas y también está en castellano, así que lo pueden usar. Entonces, como les decía, está el informe de la pobreza energética a través de las acciones. Por dentro pueden ver, aquí está el ejemplo del proyecto, de lo que estaba diciendo en Portugal, que muestra lo que es la timeline, cuáles son las personas, las intervenciones hechas, dónde queda, la ligación con los objetivos de los ODS, quiénes son las personas y los tipos de técnicos que participaron, si eran sociólogos, ingenieros, qué tipo de entidades participaron, algunos resultados y después lo que fue hecho en cada proyecto. Es bastante semejante en todos los proyectos, quería traer este solo como ejemplo. Después el Atlas, aquí pueden buscar las tipologías de proyectos, pueden clicar en el mapa o pueden directamente ver la lista y elegir el proyecto que crean que pueda serles más interesante para investigar. Y después el curso online, como dije, son cursos introductorios, que es más de un conocimiento básico de pobreza energética, y después un curso compacto para el desarrollo de políticas a escala municipal también, para diseñar políticas y planes locales. Y después uno tal vez un poco más extenso con lo que es la mitigación de la pobreza energética. Otro estudio que lanzamos en febrero, que puede serles importante para ustedes, es conectar lo que hemos hecho con la investigación, que puede ser aplicado a escala local para diagnósticos y desarrollos plenos de combate a la pobreza energética. Después, esta es una anticipación de lo que es el lanzamiento. De hecho, el informe va a salir en las próximas semanas, pero lo quise traer para que ustedes puedan ver porque es muy relevante. Estamos para hacer 13 ebooks, que son pequeños reportes para demostrar cómo es que los municipios puedan mirar para la pobreza energética y cuáles son los varios pasos para desarrollar. Ver las cuestiones locales, qué tipo de informaciones pueden existir, cuáles son los indicadores que pueden utilizar, qué políticas que existen actualmente, o que puedan comenzarse a trabajar. Por lo tanto, tiene esos 3 componentes. Cómo es que se diagnostica el problema, cómo es que se consigue desarrollar un proyecto y cómo es que se implementan las acciones. Este primero sale la próxima semana. Realmente encuadra los otros 3 que luego aparecerán en los próximos meses. Por último, darles aquí, nosotros en verano abrimos un concurso europeo para los países europeos, pero tal vez algún aprendizaje para ustedes les pueda servir, que abrimos un concurso para los municipios
pidan apoyo y asistencia en pobreza energética, es decir, puedan querer hacer un diagnóstico, mapeamiento, pueden querer desarrollar un gabinete de apoyo local. Por lo tanto, concurrieron cerca de 65 municipios en Europa y nosotros seleccionamos 35, fueron evaluados externamente y seleccionamos 35 que están hoy, en este momento, comenzando con el apoyo. Es para ligar con algunos algoritmos nacionales e internacionales a desarrollar el proyecto. Y también nuestro equipo está dándoles esa ayuda. Por lo tanto, este triángulo que vamos a intentar desarrollar de 6 a 9 meses con diferentes proyectos de pobreza energética, creo que va a venir mucho aprendizaje y creo que vamos a lanzar de nuevo este proyecto más adelante, ya terminando. Solo para decirles que a lo largo de los años, y creo que es muy importante, y esta acción es muy importante, y les agradezco una vez más esta invitación, porque a lo largo de los años hemos conseguido con investigación, con proyectos, traer el problema de la pobreza energética, que les diría, hace 6 años nadie hablaba en un contexto portugués y que con nuestro trabajo hemos conseguido traer a colación el problema y para que los políticos también puedan mirar un poco más esta cuestión. Y solo algunas noticias que están aquí relacionadas con pobreza energética que validan nuestro trabajo. Hay muchos ancianos que aunque no, que todavía pueden ahorrarse los remedios para comprar leña y ya no tienen más fuerza para lo que tienen que ver con cubrir la muerte, ¿no? Entonces el frío es una muerte cierta. Acá se ve solo se abre las ventanas cuando ya no consigue respirar. Aquí, como pueden ver, este es un problema muy significativo. Aquí decía que hasta desde 2019 Portugal desconoce el número de personas con pobreza energética y aquí hay algunas entrevistas que también usaron nuestro mapeamiento para indicar. Por último, y creo que esto no es solo en Portugal, pero todos los años mueren personas, principalmente ancianos, mueren porque justamente las calefacciones están... nas lareiras ou morrem devido ao monóxido de carbono. Portanto, é um problema que não tem uma componente só, digamos, na área de energia e do ambiente, mas também tem um impacto muito grande na sociedade, como podem ver, na saúde das pessoas, também na economia, e que é preciso olharmos à escala nacional e à escala dos municípios. Como mensagens finais, e depois abrindo aqui um bocadinho a discussão e dúvidas, em que a combinação dos edifícios com pouca qualidade de construção, os baixos rendimentos e os elevados preços com energia são realmente os principais drivers. Son realmente principales en lo que tiene que ver con los problemas de pobreza energética. Las principales soluciones, y les hablo principalmente de una, mirar en lo que son los equipamientos en las casas, pero también en la integración de más en energías renovables, principalmente las fotovoltaicas y los aislantes térmicos. Después en mitigación y pensando en políticas y medidas para mitigación y reducción de pobreza energética que deben de ser implementadas en los municipios. Y no es y lo que el pacto de los alcaldes nos ha venido a ayudar bastante y recientemente lanzamos una lista de indicadores para evaluar la pobreza energética. Todo lo que tiene que ver con mitigación, adaptación, justamente tiene que ver con lo que es el pacto y es una de las áreas que más se comienza a trabajar y a identificar varios indicadores que pueden ser usados y en los próximos meses vamos a lanzar más información de indicadores, estableciendo los ebooks informativos para que cada municipio pueda seguir para combatir la pobreza energética. Y después, claro, las atracciones climáticas que van claramente a amplificar lo que es el problema y la seguridad del problema en muchas regiones del mundo. Y por lo tanto es preciso considerar no solamente el componente del frío, sino el momento del calor. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir entonces y estoy aquí para preguntas, discusiones o algún comentario.
Eu estaria interessado, se alguém tivesse interesse em comentar, como é que vocês veem esta situação nos vossos municípios? Como é que veem a ligação, por exemplo, ao que eu apresentei em termos Yo de quería conceito? que alguien me cuente si tienen alguna experiencia en lo que es pobreza energética, algún proyecto que estén desarrollando, si tienen pensado algún municipio o alguna institución trabajar en esto, si alguien por favor podría contarme más o menos. Eh, Estoy aquí abriendo, João, a ver si alguien se anima a responder. É um tema novo aqui na Argentina, na real. Em Jujuy, aqui, ok. Pode. Martín, si querés abrir el micrófono, puedes hablar, no hay problema, y contar un poco de qué se trata. Ah, ele tem uma conexão muito ruim, mas ele disse que começou um mapeio, sim. É muito raro haver país, mesmo na Europa, haver um país com tanta informação. Portanto, foi muito difícil, temos vindo a trabalhar com muitos tipos de dados, não só dos edifícios, mas com estatísticas, para tentarmos construir este mapeamento. Mas aqui também acho que é importante Creo perceber... que es verdad que es difícil en Europa, pero bueno, imagino que ahí para ustedes también, pero podemos ver indicadores individuales y empezar a percibir si hay indicadores del tipo de energía que es consumida, de lo que es la calidad de los edificios, el rendimiento que las personas tienen, los precios de la energía, y eso todo ayuda a percibir algunas vulnerabilidades. Por lo menos no es necesario ver todo lo que es un mapeamiento tan grande, porque es un proceso, pero sí comenzar a mirar un conjunto de indicadores que pueden ser útiles para comenzar a diagnosticar el problema. Obrigado pela questão, Martim. Sim. Hola. Hola, mi nombre es Pamela Quesada, soy del municipio de Puerto Piraí, en Misiones. La pregunta que tengo que hacerte es si ustedes tienen algún registro, ya sea en Unión Europea o en Portugal, de proyectos relacionados a la actividad turística que hayan implementado modelos de eficiencia energética. João, ele pergunta se tem implementado. Você entendeu, né? Sí. Aquí estamos hablando más de lo que es la sustentabilidad y la eficiencia en turismo y no tanto en lo que es el confort técnico. Sí, é isso. ¿Puedes repetir, por favor? Sim. Estava a perguntar, a parte do turismo que estás a referir, Sim. mais projetos de eficiência energética e de sustentabilidade no turismo, não é tanto relacionado com o conforto térmico ou com pobreza energética, pois não? Excelente, sí. Pois, não, acho que eu assim Creo que si pienso así, creo claro que existen estos mapeamientos y existen varios estudios que ven la parte turística, sobre todo los hoteles y los alojamientos. Lo que yo sugeriría es que me envíen un email y te puedo dar alguna información porque sé que existen, pero hoy no me los recuerdo. De hecho, existen certificaciones europeas que están ligadas para los hoteles, que pueden ser útiles. Mirar. Pueden enviarme un email que está en el contacto, que va a estar compartido. Mais alguma questão? ¿Alguna cuestión más? También no sé si con la traducción simultánea funciona muy bien. Sí, funcionó. Admito que funcione. Funcionó. Mais alguma questão? ¿Alguna otra cuestión? Si no... Ok, Vitória, obrigado. Não sei, Vitória, se tem algo mais
Mais algum comentário ou A alguma ver, dúvida? não, temos não. Eu acredito que já vindo aqui para conversar conosco e te agradeço o tempo e a disposição que você teve. Se não tiverem assim mais dúvidas, também estou sempre disponível para responder por e-mail. Convido-vos novamente a verem o site energypoverty.eu, porque lá vamos... Estoy disponible como eu disse, e vamos continuar a desenvolver y podemos continuar este apoio desarrollando este aos apoyo a los municípios, municipios. não só aos europeus, aplica-se também a todos. Con la, Acho que há muita ligação. creo que hay mucha ligación en esta red y que podemos seguir trabajando en lo que es el área de pobreza energética. Les agradezco mucho. Muy obrigado, João. Muchísimas gracias a todos y todas por estar del otro lado, por haber participado de esta capacitación sobre pobreza energética. Les recordamos que está dentro del marco de la certificación, que está en el proyecto de edificios municipales energéticamente sustentables. Así que muchas gracias, Joao, por participar. Muchas gracias, Victoria, por estar haciendo la traducción simultánea. Y gracias a todos y todas por haber participado de este meeting. Muchas gracias a usted. Adiós.